palabra de Dios. Bien, hablando de la palabra de Dios, no sé si usted sabe cuántas promesas hay escritas en la Biblia. Muchísimas, muchísimas. Le aseguro que hay más de una promesa para cada día del año. Así que usted va a encontrar seguramente más de 365 promesas en la Biblia. Alguien dijo que la palabra no temas está escrita en la Biblia 365 veces. No lo he contado, solo estoy repitiendo a alguien que escuche. Pero yo creo que hay más que una promesa. En la Biblia encontramos cientos de promesas de Dios a sus hijos. Todas ellas son reales. Yo creo en las promesas de Dios. ¿Alguien cree en las promesas de Dios? Amén. Yo creo en las promesas de Dios. Dios no miente. La misma Biblia ha dicho, o dice, está escrita, Él ha dicho y Él hará. Amén. Sus promesas, dice en el Nuevo Testamento, son sí y amén. Así llama las promesas de la Biblia. Seguramente todos nosotros hemos tenido en algún momento el gozo de ver una promesa cumplida en nuestra vida. ¿Sí? Alguien que haya visto una promesa de Dios cumplida en su vida, levanten su mano. Ok, yo he visto promesas de Dios cumplidas, no una sino muchas en mi vida. La salvación de un familiar, una sanidad, una respuesta a la oración, una provisión especial de Dios, un vehículo, una empresa, la restauración de un matrimonio, el regreso de un hijo, y podríamos continuar el listado y no vamos a terminar de todo lo que Dios ha estado haciendo. Si ha tenido el deleite de una promesa de Dios cumplida en su vida, comparta con el que está a su lado diciéndole: Dios es fiel a sus promesas. Si lo ha experimentado, dígale al que está a su lado: Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Varias mujeres en la Biblia recibieron sus hijos siendo ellas estériles. Sin embargo, Dios es especialista en hacer posible lo imposible. Dios es especialista en hacer posible lo imposible. En Hebreos, capítulo 11, hay un listado completo de todas las promesas alcanzadas a través de la fe. ¿Sí? Por ejemplo, una gran nación salió de un par de ancianos que no tenían heredero y que la viejita no podía tener hijos y había llegado ya a una edad avanzada. Pero Dios les había prometido que haría de ellos una gran nación, y Dios ha hecho de ellos una gran nación, de los cuales nosotros somos sus hijos. ¿Cuántos glorifican a Dios? Amén. Permítame hacerle una pregunta. Sé que tengo muy buenos estudiosos de la Biblia. ¿Cuál es la mejor promesa cumplida de Dios sobre su vida? ¿Cuál es la mejor promesa que Dios le puede haber dado a su vida? ¿Alguno se atreve a decir? La salvación. ¿Sí? Ok. Si quizás la mayoría dirán sí, es la salvación. Déjenme hablarles hoy de exactamente de eso. La mejor promesa. ¿Sí? Permítame, quiero compartir con ustedes la mejor promesa. Juan capítulo 14, verso 23 al verso 26. Si ya recibió su Biblia, estrénela. Si no la ha recibido, cómprela. Ábrala. Bien. Acostumbre a su Biblia a venir a culto. Amén. Recuerde que usted debe ser fiel al Señor. Bien. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escucha no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas
les he hablado mientras todavía estoy con ustedes. Verso 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Amén. Diga amén. La mejor promesa no tiene nada que ver con lo material, con la prosperidad o con la salud. Aunque es una dicha, por supuesto, ver a una persona volver de un diagnóstico de muerte siendo sana, salir de una enfermedad terminal es una alegría, lograr tener su propiedad o conseguir la restauración de otros o de su hogar. Por supuesto que todo esto es alegría, pero nunca ninguna de estas promesas será mejor a recibir la presencia del Espíritu Santo. Creo que estaban desatentos. El hermano los distrajo, ¿se da cuenta? La mejor promesa que pudiéramos recibir no tiene nada que ver con lo material. Es que Dios nos haga, a cada uno de nosotros, personas tan débiles y como somos, su casa, la casa del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Es la mejor de todas las promesas que hay en la Biblia. Déjeme decirle por qué el Espíritu Santo es para nosotros la mejor promesa. Número uno, porque el Espíritu Santo nos enseña todo. Dice esta escritura que hemos leído, el Consolador, el cual el Padre enviará en el nombre de Jesús. Él les enseñará todas las cosas. ¿Él nos enseñará qué? Todas las cosas. ¿Sí? Todas las cosas. Necesitamos, por ejemplo, cuando leemos la Biblia, necesitamos una interpretación correcta de cada una de las palabras que leemos en la Biblia. Y esto es posible si tenemos la presencia del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. ¿A qué nos guía el Espíritu Santo? A toda la verdad. El Espíritu Santo evita, cuando leemos y cuando escuchamos el mensaje predicado, evita que se interpongan nuestros criterios, se impongan nuestras ideas y nos conduce entonces a las ideas correctas de Dios. ¿Estamos, hermanos? La Biblia expresa en algunos de sus pensamientos y sus escritos que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y nuestros caminos no son los caminos de Dios. Pero cuando recibimos la presencia del Espíritu Santo, lo que Él hace es fusionar o enfocar cada uno de nuestros pensamientos y nuestros pasos a los pensamientos y a los pasos de Dios. Él lo hace. Nuestra mente es sometida a la verdad de Dios y entonces nosotros dejamos de hacer las cosas a nuestra manera. ¿Qué tenemos que dejar? De hacer las cosas a nuestra manera. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces hacemos las cosas a la manera de Dios. No podemos presentarnos ante Dios y decirle, Señor, yo hice las cosas, yo creí en ti como a mí me pareció. Porque entonces nos va a decir, la palabra de Dios es la verdad y no es según nuestro parecer. El Espíritu Santo va a usar las palabras de Dios para producir en nosotros transformación. ¿Qué va a hacer? ¿Producir qué? Transformación. Normalmente, escucha esto, es importante, las sectas o los grupos de sectas se forman cuando la gente que lee la Biblia interpreta sin tener relación con el Espíritu Santo y entonces son conducidos a doctrinas falsas. ¿Sí? El apóstol Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hubiesen permanecido con nosotros. Pero es gente que quiere dar su opinión personal sin tener relación con el Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos la presencia del Espíritu Santo para poder entender los caminos de Dios, para poder entender las palabras de Dios
para poder disfrutar la voluntad de Dios. Amén. Un hombre africano, etíope, recibió la visita, en pleno desierto, recibió la visita de Felipe. La Biblia dice en los textos anteriores que Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo. Tenía tal experiencia Felipe con el Espíritu Santo que en varias ocasiones el libro de los Hechos de los Apóstoles registra que de pronto el Espíritu transportaba a Felipe de un lugar a otro sin un transporte público, sino que estando en un lugar de pronto era llevado por el Espíritu a otro lugar. Esto sucedió con Felipe. Es llevado al desierto y allá en el desierto, ¿y ahora qué hago? Viene un carro, ve ese carro que viene allá, sí, acérquese a él. Cuando se sube encuentra un hombre de gobierno africano leyendo un pasaje de la Escritura. Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el hombre responde, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Esa era nuestra realidad antes de tener la presencia del Espíritu Santo. Leíamos la Biblia, escuchábamos un mensaje, fuera en la iglesia católica, fuera en cualquier otro lugar, pero quedábamos sin ¿qué? Sin comprensión. Pero cuando vino el Espíritu Santo, nos ha estado guiando a la verdad de Dios, y la verdad es que disfrutamos de abrir la Biblia, de escuchar el mensaje, de escuchar algo de Dios, porque el Espíritu de Dios nos conecta con las verdades de Dios. Es Dios maravilloso. El Espíritu Santo hace que cada lectura que hagamos de la palabra de Dios seamos guiados a la verdad de Dios. Por eso estamos insistiendo e invitándole para que usted no pase un solo día sin que tenga contacto con la palabra de Dios. Si usted no lee la Biblia, no se alimenta. Si usted no se alimenta, ¿qué le pasa a alguien que no se alimenta? Se desnutre. Alguien, escúcheme, un cristiano que vive solo de una comida cada 8 días, por mejor que sea el predicador, por más bonito que sea el pastor que está delante de ustedes, no los va a alimentar suficiente. Les aseguro, hermanos. Usted y yo necesitamos todos los días ser guiados por el Espíritu Santo para entender lo que leemos de la palabra de Dios. Amén. Yo esta mañana ya estuve leyendo en el Salmo, me gustó esa expresión del Salmo 125. Como Jerusalén tiene montes a su alrededor, así Dios estará rodeándolos a ustedes. Yo hice la aplicación y digo, como Bogotá está rodeada de montes altos. Y durante todo, desde niño hasta lo que ahora tengo, no le voy a decir mi edad, hasta qué hora, pero son más de 60 años. Los montes que han estado rodeando a Bogotá no se han ido. Y pasarán 100 y 200 y no se van a ir de ahí. Y dice Dios que así será su presencia rodeándonos a nosotros. Yo creo esa palabra. Yo entiendo esa palabra. Yo disfruto esa palabra porque el Espíritu Santo me enseña que las palabras de Dios son verdad. Y yo puedo confiar en Él porque tengo relación con el Espíritu Santo. Número 2, la mejor promesa que podemos recibir el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo, los intentos, escucha esto, los intentos de consagración que hacemos durarían muy pocos días. Esto es importante que lo entendamos. Por nosotros mismos no tenemos la facultad propia de vencer el pecado sin la presencia del Espíritu Santo. Escriba y entienda bien esto. Hay creyentes que cada año o cada cierto tiempo o después de algún culto hermoso o cada mes están haciendo una promesa de santidad, de consagración, y no está mal que la hagan, pero ¿por qué no les dura sino unos pocos días? Sus deseos son buenos. Mientras usted lo haga con las fuerzas propias, sin la ayuda e intervención del Espíritu Santo, muy pronto estarás en el mismo sitio donde empezaste o aún más atrás. Porque necesitamos. Mire, Jesús oró por la santidad de sus discípulos de esta manera. Juan capítulo 17, verso 15 en adelante. No ruego
que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Mire esto. Según esta oración que Jesús hace, la santidad no se logra solo por un esfuerzo humano. La santidad necesita al Espíritu Santo obrando por medio de su palabra en nuestra vida. ¿Estamos, hermanos? Necesitamos. Mire, hermanos, la mayoría de nosotros hemos venido a los caminos del Señor trayendo patrones de pecado, ataduras, conductas adheridas, maldiciones y una gran cantidad de cosas. Solo por la acción del Espíritu Santo nosotros podemos ser libres de todo eso. Escucha esto: ataduras, patrones de pecado, conductas adheridas se caerán de nosotros por la acción y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Romanos capítulo 8, verso 11 en adelante dice: y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, han de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Glorifica al Señor. Maravillosa su obra preciosa en nosotros. Venimos al Señor como ese hombre llegó después de haber malgastado todo el dinero, lleno de suciedad, lleno de inmundicia, ¿sí? Atados y demás. Así venimos al Señor. Él nos perdona, Él toma nuestra vida y lo primero que hace es colocar en nosotros la presencia del Espíritu Santo. Escúcheme, ese primer colocar la presencia del Espíritu Santo significa sellarnos, porque al estar sellados entonces nos separa para Él. Luego de sellarnos, eso llama a darnos las arras del Espíritu. Entonces viene algo que la Biblia dice, bautizarnos en el Espíritu. Pero no es suficiente la marca del Espíritu, el bautismo, hay que ir más allá. Él quiere llenarnos con la presencia del Espíritu Santo. ¿Estamos, hermanos? Amén, glorifica al Señor. Es la presencia del Espíritu Santo la que hace posible que nosotros salgamos de esas conductas que fueron heredadas de nuestras generaciones anteriores y comencemos una nueva generación para Dios. Escúcheme, tal vez detrás de usted, antes de usted, hubo todo tipo de pecados, todo tipo de enfermedades, hogares rotos, cosas dañinas, pero le aseguro que si la presencia del Espíritu Santo está en su vida, a partir de usted habrá cosas nuevas en su ser, en su generación. La Biblia asegura, si alguno está en Cristo es nueva creación. Las cosas antiguas pasaron, todas son hechas nuevas. Usted ha sido llamado a una vida renovada. Usted ha sido llamado a salir de la enfermedad, del cáncer, de todo lo que los médicos puedan diagnosticar. Es verdad, su ciencia dice que sí, pero la última palabra la tiene el Dios del cielo. Amén. Él la tiene. Necesitamos la presencia. Número 3, la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos hace efectivos en la oración. ¿Nos hace efectivos qué? En la oración. Romanos 8:26 dice, y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo deberíamos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Para algunos esta enseñanza o esta expresión de gemidos indecibles es un poco incomprensible, pero escúcheme,
Pablo enseña sobre algo que él llama la oración en el Espíritu. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. ¿Qué llama Pablo orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es el don de las lenguas para orar el lenguaje del cielo. Permítame, le digo, quien usa el lenguaje del cielo, quien usa las lenguas como el don, entonces está conectándose de manera directa con Dios. Su oración no tiene distracción, y aunque su mente no entienda lo que está diciendo, el cielo entiende lo que usted está pidiendo, ¿sí? Lo que está pidiendo. Ahora, cuando yo uso el español, puede ser que le esté pidiendo al Señor que me provea ciertas cosas, pero no siempre mi mente y mi corazón se conectan con la voluntad de Dios. Por ejemplo, escúchenme, por ejemplo, un hombre estuvo sentado casi 40 años, mire, pidiendo limosna a la entrada de un templo. ¿Qué hacía todos los domingos que pedía, o el día que se sentaba? Pedir dinero, pedir dinero, pedir dinero. Un día llegó al templo 2 discípulos llenos del Espíritu Santo, Pedro y Juan. Lo miraron y le dijeron, no, vamos a darte dinero. Él lo que estaba pidiendo era ¿qué? Dinero. Él lo que necesitaba no era dinero, él necesitaba otra cosa diferente. Él necesitaba una cosa diferente. Pedro y Juan dicen, no vamos a darte dinero, vamos a darte lo que tenemos. En el nombre de Jesús, párese. Y este hombre fue sano, entró corriendo al templo, interrumpió la reunión, saltaba, adoraba a Dios y todos quedaron así. Este era el que se sentaba allá afuera. Dejó de ser mendigo, dejó su condición, porque vino sobre él la gloria poderosa del Espíritu Santo. ¿Cómo orar en el Espíritu? Es conectarnos con lo que Dios realmente quiere. Sobre la oración en el Espíritu, primera de Corintios 14:4 dice, el que habla en una lengua se edifica a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la iglesia. Quien usa la oración en el Espíritu se autoedifica. Qué interesante eso. Usted y yo necesitamos un lenguaje especial para conectarnos cada vez que oramos con la gracia maravillosa de Dios. Amén. Amén, hermanos. Así que necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que nuestras oraciones sean efectivas. Yo he escuchado varias personas decirme, pastor, ayúdeme a orar por tal cosa, que a usted lo escucha más Dios. Y tengo que decirle, sí quiero orar por usted, pero lo último que me dijo no es verdad, eso es mentira. No, Dios no tiene escogidos, Dios no tiene predilectos. Dios tiene hijos que creen en Él. Yo soy uno de esos. Así que con mucho gusto oro. Pero espero que usted también ore, porque no haga lo que otros hacen, mendigándole a los otros oraciones y ellos no oran. Perdone eso que acabo de decir, pero mire, hay mucha gente en nuestras calles pidiendo plata, pero realmente no quieren trabajar. Lo demás, interprételo. ¿Estamos, hermanos? Que el Espíritu Santo nos ayude. Pero necesitamos aprender. Hablamos hace poco que nuestra condición ya no puede ser estar balando, ayúdenme, pidiendo, sino ponernos en la posición de soldados. Muy bien, número 4. El Espíritu Santo nos provee herramientas espirituales para provecho de la iglesia. ¿Qué nos provee el Espíritu Santo? Herramientas espirituales. Primera de Corintios 12, verso 7 en adelante. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu.
a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa, como Él quiera. Interesante. El Espíritu Santo es la mejor promesa que usted puede recibir, porque una de las cosas que va a hacer es darle a usted herramientas para que usted pueda ser útil al resto de la iglesia y el resto de la sociedad. Amén. Me gustaría tener todo el tiempo para mostrarle casos de la Biblia donde el Espíritu Santo vino en alguna persona que no sabía hacer tal oficio y aprendió a hacerlo de una manera que no había forma de explicar. Como este que es pescador está predicando o escribiendo de esta manera. Como este que no tenía nada que ver ahora es un especialista en tallar piedras especiales. ¿Cómo es? Y entonces Dios lo hace. Usted y yo necesitamos para cualquier tarea que nos designen en la iglesia o fuera de la iglesia, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Mira, hermana, le aseguro, y me refiero a usted, hermana, le aseguro que usted cocina mejor con la presencia del Espíritu Santo. En los días que no lo haga, nos cobijamos bajo la promesa de Marcos. No le digo cuál, después le explico cuál es la promesa de Marcos. Amén. Cualquier tarea, la mejor promesa que nos puede y nos debe acontecer es recibir la llenura del Espíritu Santo. No solo se conforme con el bautismo, no solo tenga el sello del Espíritu, busque completamente la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice, y no se embriaguen con vino. Ya deje de emborracharse, levante la mano el que se emborracha. No levante. Efesios 5:18. Vivian. Y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien sean llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo, escucha esto que le quiero decir. La llenura del Espíritu Santo en la Biblia vino después de oración intensa, de búsqueda intensa de Dios. En Hechos 4:31 dice, cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Note esa expresión, cuando acabaron de orar. ¿Sí? Cuando acabaron de orar. Una jornada de 50 días vino la presencia del Espíritu Santo. Comenzaron a predicar, los amenazaron, se internaron toda una mañana, terminaron esa mañana de orar y fueron llenos del Espíritu Santo. Y usted va a encontrar ese mismo patrón en Hechos de los Apóstoles. Cada vez que fue encarcelado Pedro, se encerró la iglesia, comenzaron a orar y todavía estaban en vigilia. Pedro ya había sido liberado, llegó a la casa, golpeaba, ábranme hermanos, yo estoy aquí afuera, y ellos allá adentro, Señor, libera a Pedro. Sí. Una chica que escuchó la voz de Pedro, no le abrió, sino que entró corriendo a decirle, Pedro está allá afuera, y todos decían, debe ser su ángel, debe ser un fantasma. Ya Dios lo había hecho. Miren hermanos, qué interesante, nosotros estamos hoy cerrando 40 días de oración. Yo quiero creer que cuando acabamos hoy de orar, este lugar es lleno del Espíritu Santo y sus vidas. Amén. No siga intentando solo. No quiera lograrlo por sus propios esfuerzos. Convénzase que necesita la promesa del Espíritu Santo. La mejor promesa que nos dio Jesús. Es lo mejor que puede acontecernos. Estar avivados es estar llenos del Espíritu Santo. Todo lo que hagamos requiere la presencia del Espíritu Santo. Miren hermanos, lectura bíblica sin el Espíritu Santo se convertirá en un pasatiempo. Santidad sin el Espíritu Santo será solo un intento.
Ministerio sin el Espíritu Santo será solo para mi provecho. Oración sin el Espíritu será un repetimiento y repetimiento. Y Jesús dijo, cuando oren no usen vanas repeticiones. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Es la mejor de las promesas que se le hizo en la Biblia a los hijos de Dios. ¿Hay aquí algún hijo de Dios? ¿Hay algún hijo de Dios aquí que desee la presencia del Espíritu Santo? Dios desea que usted termine sus días lleno de la presencia del Espíritu Santo. Dios quiere que usted viva cada día con la presencia del Espíritu Santo. Va a ser totalmente diferente, le aseguro. Necesitamos su presencia. Póngase en pie, por favor, y levante sus manos. Si usted ya sabe qué tipo de oración debe hacer esta mañana, usted sabe qué debe pedir, usted sabe de qué promesa echar mano en esta mañana. No hay nada mejor. No